dolor en la zona lumbar. Tengo fiebre, tengo escalofríos, tengo malestar general, pérdida del apetito, cefalea, vómitos, son la sintomatología. Generalmente el paciente presenta fiebre y escalofríos persistentes. Entonces, se le realiza un examen clínico y se encuentra en realidad que hay zonas de dolor en la zona alta del riñón, y entonces se tiene que solicitar su examen en el laboratorio para confirmar ese cuadro de pielonefritis. La segunda patología, el segundo grupo de infecciones son cuando ya el paciente tiene una infección urinaria baja. En este caso el paciente no refiere dolor, generalmente en la parte alta. A veces tiene dolor en la parte a nivel de los riñones, en la zona lumbar, no tengo ningún dolor. ¿Pero qué sintomatología tiene? Entonces él refiere y dice, tengo molestias urinarias. ¿Y qué molestias urinarias tiene? Entonces, aquí hay tres cuadros que se dan en cuanto a las molestias urinarias. Lo que se llama la disuria, lo que se llama la polaquiuria, y nicturia. Conoce con esos nombres desde el punto de vista médico: la disuria, la polaquiuria y la nicturia. La disuria, ¿qué refiere el paciente cuando viene a la consulta? ¿Qué molestias tiene usted? Dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo muchas molestias cuando orino, tengo mucho ardor al orinar. Estoy orinando y siento ardor. O en todo caso, termino de orinar y siento ardor. Entonces, eso se llama la disuria. La poliquiuria, ¿en qué consiste? Es el deseo frecuente de orinar. O sea, si antes, ¿cuántas veces orinaba usted al día? 2 veces, 3 veces. Ahora orino 6, 8 veces al día. Cada momento me llamo a orinar. Y a veces orino muy poquito. Entonces eso se llama la poliquiuria, el deseo frecuente de orinar o orinar durante el día varias veces. El otro es la nicturia, es el deseo de orinar o la misión frecuente durante la noche, la nicturia. Entonces, si antes orinaba una vez por la noche o 2 veces, ahora orina 6, 7 veces por la noche. Entonces esa es la nicturia. Entonces esos 3 signos. Entonces esos 3 signos o síntomas del paciente se ubican en lo que es la cistitis, como también en la uretritis, en ambos casos. Pero hay diferencia en cuanto a la disuria. La disuria, la cistitis, el paciente refiere que termina de orinar y queda un ardor en la vejiga, un ardor al final de la micción. Y en el caso de la uretritis, refiere el paciente desde que comienza a orinar hasta que termina de orinar, e incluso después que termina de orinar sigue el ardor. Entonces, esa es la uretritis. Es el ardor durante todo el tiempo de la micción. Es la uretritis, la diferencia. Entonces, eso hay que diferenciar para poder ubicarse en qué cuadro clínico está presentando el paciente, si una cistitis o una uretritis. Generalmente en estos cuadros de cistitis o uretritis no hay fiebre. A la uretritis también se le conoce con el nombre del síndrome uretral agudo. Se le llama el síndrome uretral agudo a la uretritis. Entonces, esos dos son las patologías que se presentan. Generalmente, como le digo, no hay fiebre, el paciente no refiere fiebre. En el caso de la cistitis también puede referir un dolor en la altura de la zona del hipogastrio, a la altura del pubis. En la zona del hipogastrio, un dolor a la palpación o un dolor que lo manifiesta el paciente en forma espontánea. Entonces, esa es la clínica. Entonces, en base a esta clínica que ustedes van a tener, que van a tener casos de pacientes, entonces tienen que hacer su diagnóstico de laboratorio. Y este diagnóstico de laboratorio lo van a evaluar o lo van en 2 formas. Cuando el paciente, generalmente llega el paciente con esa sintomatología, generalmente tiene una pielonefritis, llega a la emergencia. Y entonces, ¿qué llega con la fiebre, con las molestias? Los niños igual. Los niños también hay que tener en cuenta que pueden presentarse vómitos. A veces los vómitos son signos de algún tipo de infección urinaria, porque el niño no refiere datos casi de dolor. Sin embargo, hay también madres que se dan cuenta que el niño tiene dolor abdominal frecuente y bueno, que orina frecuentemente, son los datos que da la madre, y en función de eso se hace el diagnóstico. En los niños también es importante destacar que se puede acompañar de diarreas. A veces hay diarreas y el niño está cursando con una infección de vías urinarias. Entonces no es el problema inicialmente gastroentérico, sino es el problema de la infección de vías urinarias. Entonces hay que solicitar sus exámenes laboratorios. Entonces, en la emergencia, ¿qué se va a manejar? Se maneja esto: el examen de orina completa
y el gram sin centrifugar. Se llama entonces, lo primero que tiene que utilizar es examen de orina completo y gram sin centrifugar al paciente, en la emergencia. Y en consultorio, luego de que se logra demostrar que hay una infección de vías urinarias, el paciente se le va al consultorio externo para que se le practique un urocultivo. Eso se maneja en consultorios externos, o en todo caso, si el paciente es hospitalizado, también en la hospitalización se le solicita su urocultivo. Entonces, para que puedan entonces llegar a ese diagnóstico, tienen que tomar la muestra de orina. Entonces, la muestra de orina se debe tomar en estos frascos de boca ancha estéril, un frasco de boca ancha estéril. Entonces, y la muestra debe ser la primera orina de la mañana. Eso es lo indicado. Porque durante la noche hay orina que se va acumulando y el paciente debe orinar en la madrugada, y ahí se le debe decir que ya no debe orinar hasta recolectar la muestra temprano. A eso de las 6 de la mañana o 7 de la mañana debe recolectar su orina. Y previamente a esta recolección de orina, ¿qué debe hacerse? Debe hacerse una higiene, un lavado de las zonas de genitales, y luego hacer uso de un antiséptico. Hacerse una higiene con un antiséptico, y de ahí comenzar a tomar la muestra con la primera orina. La primera parte de micción debe descartarse. La toma de muestra es de la parte intermedia de la micción. La parte intermedia del chorro urinario es lo que se debe tomar como muestra. La parte inicial y la parte final se descarta. Entonces el paciente dice, ¿sabe qué? Usted va a orinar un poquito al baño, y después la siguiente parte intermedia lo toma en este fresquito, inmediatamente lo tapa, o en todo caso también lo toma el personal asistente. El personal asistente es el quien se encarga de tomar las muestras. Entonces, con esas indicaciones, también al paciente, si es que se le va a practicar un urocultivo, no debe estar haciendo uso de antibióticos, ni de antiinflamatorios. Antibióticos, a veces el paciente, a raíz de la sintomatología que tiene, comienza a tomar antibióticos. Pero si se le va a hacer un urocultivo, 72 horas antes debe evitar uso de antibióticos, 72 horas antes de la toma de muestra. O también usa antiinflamatorios, como por ejemplo muy usado la fenazopiridina. Es un antiinflamatorio analgésico que calma el dolor. Pero ¿qué sucede? Que a veces esconde la infección de vía urinaria, lo camufla. Entonces y por otro lado colorea la orina, que puede dar un falso resultado. Hay incluso personas, yo he tenido oportunidad de ver pacientes decían a veces pigmentos biliares en orina. Y a veces no eran pigmentos biliares en orina, era que el paciente había tomado un medicamento, y a veces el laboratorio se equivocaba el laboratorio. ¿Y usted qué está tomando? Estoy tomando fenazopiridina. Se le evaluaba si tenía algún problema hepático, no tenía nada. Sino a veces el laboratorio se equivoca, no le investiga. ¿Qué está tomando? Un medicamento que colorea la orina, y entonces aparece como si fuera pigmentos biliares en orina, aparentemente. Entonces el color es medicamentoso, se llama el color medicamentoso. En cuanto, una vez que tomada la muestra de orina, la muestra debe ser inmediatamente traída al laboratorio, y inmediatamente debe procesarse, a hacer su examen completo de orina y su grado. Si por algún motivo no se lograra procesar de inmediato, hay que guardar a bajas temperaturas, en nevera, entre 2 grados a 8 grados se debe guardar. Y en el caso de máximo se debe guardar unas 2 horas, porque la orina constituye un caldo de cultivo. A más tiempo que se guarda la orina, hay más riesgo que esa orina se contamine, que haya contaminación, y el resultado sea un falso positivo, cuando se realiza el urocultivo, sobre todo. En los niños, ¿cómo se toma la muestra? Los niños generalmente llegan a la emergencia, son los niños que llegan deshidratados, llegan con los vómitos, la diarrea, la fiebre, y llegan deshidratados y no tienen deseo de miccionar. Entonces hay que darles inmediatamente líquidos, y el niño, a la madre hay que decirle que debe abundantes líquidos, y el niño orina. Y se debe hacer también su higiene, y se usan las bolsas recolectoras de orina. Dicen unas bolsas recolectoras de orina. Esas bolsas recolectoras de orina se colocan en la zona de los genitales, y se logra tomar la muestra de orina. También si el niño en un momento
es un niño grandecito, se le puede decir que orine previamente un poquito y se toma la muestra intermedia de la orina. Y en los niños, bueno, recién nacidos sí es más difícil, hay que tomar la orina pero con una buena higiene. Entonces, esa bolsa recolectora tampoco no debe estar colocada mucho tiempo, máximo unas 2 horas, porque también hay riesgo de contaminación. Si la bolsa recolectora del niño no orina en unas 2 horas, hay que cambiar de bolsa, hay que cambiar a otra bolsa recolectora. Bueno, la bibliografía dice que también debe usarse la punción suprapúbica. La punción suprapúbica dice que debe usarse para tomar muestra de orina. Incluso dice punción suprapúbica para niños. O sea, pero eso es traumático. Si el niño le tiene miedo a las inyectables, cuando llega y uno le ve con una jeringa, una aguja, el niño comienza a llorar. Lo más será usar una punción suprapúbica. Entonces es difícil. La bibliografía dice así, pero en la práctica no se lleva a cabo esto, de la punción suprapúbica, porque se dice que la punción suprapúbica es la mejor forma de tomar la muestra de orina. Pero la punción suprapúbica, al menos nosotros lo utilizamos a aquellos pacientes mayores, sobre todo ancianos, que nos hacen retención urinaria, que nos hacen el globo vesical. O sea, ¿qué significa? Que paciente, que generalmente pacientes que tienen problemas con próstata, entonces no pueden orinar, no orinan nada ya, se retiene la orina completamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Pasar una sonda para evacuar la orina. Pero a veces ha habido el problema que ni el mismo especialista no puede pasar la sonda. Yo he tenido casos así, hay más especialistas que no podían pasar la sonda. ¿Por qué? Porque había obstrucción. A veces hay cálculos que se clavan en el bacinete de la vejiga. A veces hay también problemas con un crecimiento aumentado de la próstata, muy aumentado. Y hay que hacer la punción suprapúbica de emergencia. Entonces, programar la punción suprapúbica. Entonces, bajo anestesia local, anestesia en la zona del pubis, y con una jeringa y una aguja se toma la muestra. En punción suprapúbica dice que cualquier número de microorganismos que se pueda encontrar en un cultivo, eso significa infección de vías urinarias. Porque se entiende que la zona de la vejiga es estéril, 100%. Entonces ahí no debe haber 0 microorganismos. Si existen ya 10, 15 bacterias, significa que siempre y cuando haya sido tomada pues en condiciones de antisexia, en las condiciones de la verdadera antisexia, que debe ser como debe tomarse. La punción suprapúbica tiene dos digamos, ventajas en el anciano. Una es que permite evacuar la orina que está retenida. El paciente a veces, cualquier hora de la noche, van a tener 3 casos, de que llama al médico para que le haga de inmediato un pasaje de la sonda, o no se puede pasar la sonda, inmediatamente tiene que programar la punción suprapúbica y poder evacuar la orina, porque ese paciente va aumentando y llora de dolor, pues grita de dolor porque va reteniendo la orina en la vejiga. Y el otro es diagnóstico también de la infección, si el paciente ve si tiene una infección de vías urinarias. Como digo, cualquier número de microorganismos que se encuentre, eso es indicativo de infección de vías urinarias. En cambio, la muestra después también hay la muestra que se toma en los pacientes hospitalizados del mismo catéter. También hay que hacer una antisexia del catéter y luego tomar la muestra a través del catéter, de la parte intermedia de la orina, a través del catéter. Entonces, esa es la forma de toma de muestra de orina. Entonces, luego de esto ya pasan a lo que es la evaluación de la orina. Y en cuanto a la orina completa, ¿qué hay que evaluar en primer lugar? Las características organolépticas. O sea, ¿qué cantidad de orina recolectó el paciente? 10 mililitros, 15 mililitros, 20 mililitros. Hay que evaluar esa cantidad de orina. En segundo lugar, ¿qué color tiene la orina? La orina tiene un color amarillo oscuro, tiene un color amarillo claro, tiene un color ámbar, tiene un color medicamentoso, etc. El aspecto de la orina es transparente, la orina es turbia, etc. Si es una orina turbia, ya nos está orientando a que hay una infección probable de infección de vías urinarias. En segundo lugar, luego hay que evaluar el pH. El pH normal de la orina es 5. Si este pH está alterado, hay más probabilidad de que exista algún problema de vías urinarias. También hay que evaluar la densidad de la orina. La densidad de la orina normal es 1.018 a 1.020. 1.018, 1.020 es normal la densidad de la orina. Esas son características organolépticas. Luego hay que pasar a evaluar un examen bioquímico. En este examen bioquímico